amonitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los eliezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Estamos hablando de un evento que está registrado en la palabra de Dios en el libro de los jueces, en el tiempo de los jueces. La situación era angustiante. La fuerza se había acabado, la esperanza se había desvanecido, la fe estaba como el pábilo que humea ya casi apagándose. La situación no era para menos. 3 ejércitos habían unido sus fuerzas, los de Amalec, los de Madián y los del oriente. Habían unido sus fuerzas para traer un juicio sobre el pueblo de Israel. Este juicio vino porque el pueblo de Israel había fallado delante de Dios. Cuando Dios los sacó de Egipto, les dijo que no se involucraran en la idolatría, pero ellos tan pronto pudieron, cayeron en el problema de idolatría, y entonces el juicio de Dios vino. El código de conducta en los días de los jueces era: todo el mundo temía a Dios, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces el asunto estaba grave, estaba complicado, había una gran opresión, una gran pobreza, estaba el asunto como cuando en una ciudad vienen las bandas de los malos y arrasan con todo. Ellos no les dejaban nada. Pero se acordaron de pronto que hay un Dios, como nos acordamos cada uno de nosotros cuando tenemos problemas. Se acordaron que hay un Dios y clamaron a Dios, y Dios entonces les envió la solución. Dios hizo que viniera el ángel de Jehová, y en un árbol, un encino, de ahí se sentó a observar este ángel de Jehová, que es una teofanía. Es Cristo Jesús mismo viniendo, personalizándose, y viendo cómo Gedeón estaba tratando de limpiar el trigo en el lagar. Todo eso está contenido en el capítulo número 6, que no lo leímos. Pero entonces el ángel de Jehová le pronuncia unas palabras que son interesantes y que nosotros debemos de considerar. Le dice en el capítulo 6, versículo 12 en adelante, hasta el 14. No lo voy a leer, pero se lo voy a decir. Esa voz le dice: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo? Este es como Gedeón entra a la historia mundial, como entra como reconocido por su valor. Estaban pasando por una crisis terrible. Eran 7 años. No era cualquier cosa, eran 7 años. Vivían como ratas, se escondían en agujeros. Estaban esperando los madianitas, que ellos apenas trataban de cosechar algo y venían y arrasaban con todo. Así que los tenían sometidos a una pobreza extrema, a una situación de una tensión impresionante, y entonces ellos claman a Dios, y es ahí donde Dios acude a su ayuda. El tema de esta noche tiene por título: parándose en el poder de Dios. Recuerden que estamos en un tema central que se llama parándose en el lugar correcto. La semana anterior vimos el tema de parándose en la palabra de Dios. Hoy estamos viendo el tema parándose en el poder de Dios. En el poder de Dios.
Así que este pueblo de Israel estaba totalmente sometido a los ejércitos que se habían unido y venían sobre ellos. Como cuando una persona está sometida a un problema de enfermedad. Apenas está tratando de salir de uno cuando ya le cae otro problema y otro problema y otro problema y otro problema, y entonces la persona ya no tiene más remedio que someterse a la enfermedad, ya casi está esperando el momento de que se va a morir. Pero no solamente existe ese tipo de problemas en la vida de la gente, también existen los problemas morales, donde las familias se pelean, se fracturan las familias, donde hay unas fricciones fuertes, graves, hay insultos, hay separaciones, hay abandono. Otro tipo de problema que tenemos que enfrentar, que es semejante, porque es como si se juntaran las fuerzas del maligno para atacarnos, es la cuestión financiera. Y nos ataca, y apenas estamos tratando de levantar la cabeza y paz, que viene otra cosa, y apenas agarramos un poquito de dinero extra y se ofrece otro gasto, dice uno, ¿hasta cuándo va a acabar esto? Bueno, la solución está en pararse en el poder de Dios, en el poder de Dios. El ángel del Señor le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, y a mí me parece como que Gedeón dijo, ¿a quién me están hablando? Y el ángel le dijo, tú eres el varón esforzado y valiente, tú salvarás a tu pueblo. ¿Yo con qué voy a salvarlo si yo soy de la familia más humilde, la familia más pequeña, la familia más pobre? No tengo con qué poder salvar a mi pueblo. Y entonces el Señor le da una palabra que nosotros tenemos que considerar. Por eso es importante tener oídos para oír. El Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Es cuando Dios lo está enviando, Dios lo está llenando del poder suyo. Él no iba a ir con el poder de Gedeón, él iba a ir con el poder de Dios, que era el que lo estaba enviando. Es el poder de Dios el que entra en acción. Y entonces pasa esto. Después de hacer ciertas pruebas y asegurarse Gedeón que era Dios el que estaba atrás de todo esto, entonces cuando ve que los ejércitos se juntan para venir en contra de Israel, dice que el Espíritu, es lo que leímos en un inicio, que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, tocó el cuerno y empezó la gente a salir de sus lugares y vino y se juntó para respaldar a Gedeón, y se juntaron ni más ni menos que 32,000 hombres. 32,000 hombres. Eso lo contiene el capítulo 7 de ese libro de los jueces. 32,000 hombres. Y Dios le dijo a Gedeón, son muchos, son demasiados. Esta noche, antes de que se vayan a dormir, haz pregonar, haz decir, que pasen por todas las filas y digan, el que tenga miedo, salga esta noche. No amanezca aquí por la mañana, salga esta noche. No pasa nada, no le vamos a decir nada, no le vamos a juzgar. El que tenga miedo, que se vaya. Y esa noche, mucha gente no durmió. 22,000 se fueron. De los 32,000 que había, 22,000 salieron. Quedaron 10,000. Y entonces viene Dios otra vez con Gedeón y le dice, todavía son muchos. Yo te voy a decir quién va y quién no va. Llévalos al estanque de las aguas y hazlos beber del agua del estanque. El que beba de una manera, se queda; el que beba de otra manera, se va. Y de los 10,000 que tenía, el Señor quitó 9,700 y le dejó solamente 300 hombres. Y Dios le dijo, con estos vas a liberar al pueblo de la mano de los madianitas. Con poquito. Para nosotros como seres humanos esto es una locura.
¿Qué me costaba a Dios dejar los 32,000? Pero sabes, la palabra del Señor dice allá en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo número 6, que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces los 300 que quedaron tenían el poder de los 32,000 o más. Pero Dios estaba poniendo a prueba la fe y el entendimiento de este hombre llamado Gedeón, llamado a ser uno de los jueces de Israel. ¿En qué te vas a parar? ¿En lo que tú piensas o en el poder de Dios? ¿En lo que tú crees o en el poder de Dios? ¿En qué te vas a parar? Dime en qué parte del mundo te vas a parar, en qué parte de la tierra o del suelo, del piso te vas a parar. Si en el suelo del criterio humano o en el suelo donde dice poder de Dios. Esta historia, que es una historia verídica que está registrada en la palabra de Dios, nos enseña a nosotros que también nosotros podemos tener enemigos que están acechándonos o que están maltratándonos o que están sometiéndonos. Algunas veces estos son enemigos gratuitos. Por ejemplo, dos de los ejércitos que estaban ahí, los de Madián, fíjense bien quién era Madián. Madián era un hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Después de que la esposa de Abraham había muerto, Sarai murió, o Sara murió, entonces Abraham se casa con una de sus concubinas, o una de sus criadas, que se llama Setura, y con ella tiene a este hijo llamado Madián. Pero ¿sabe una cosa? Toda la riqueza, toda la promesa, todo lo que Dios tenía, no era para nadie más, sino para Isaac. Así que los otros hijos de Abraham se quedaron sin una y sin otra. Y esto despierta amarguras, rencores, odios, que lejos de apagarse con el tiempo, se potencializan. Y cuando viene otra generación, se potencializa otra vez más. Y generación que viene crece y crece exponencialmente. Y esto entonces nos lleva a pensar que estos madianitas tenían un odio terrible por todo lo que se llamara pueblo de Dios. Por otro lado, Amalek, que era parte de los ejércitos que estaban ahí, Amalek era nieto de Esaú. Esaú, el que tampoco tuvo la promesa, no tuvo la herencia porque vendió la primogenitura. Entonces él la perdió, pero no perdió la amargura que esto le generó, no perdió el odio, no perdió toda ese vicio que se genera y esos sentimientos malignos contra su hermano Jacob, que representa al pueblo de Dios. Y entonces las generaciones que vienen después, mucho tiempo después, siguen con ese odio aumentado, corregido y aumentado. Y entonces también estos se juntan para venir y a someter a Israel. Los de Oriente no tengo noticias de quiénes sean, pero por lo menos estos dos sabemos de dónde vienen. Algunas veces nosotros tenemos enemigos gratuitos por solamente ser quienes somos. Solamente porque tú eres una persona, eres un hijo de Dios, tienes un enemigo número uno. El número uno se llama Satanás y está contra ti. Con toda su fuerza, con todos sus demonios, está contra ti. No está jugando. Tú crees que está jugando, él no está jugando. Él está en serio. Si no te ha dañado más, es porque el poder de Dios te cubre. Pero nosotros necesitamos estar conscientes, necesitamos saber que no estamos caminando a nuestra fuerza, no estamos caminando como ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Es la gracia de Dios la que nos mantiene en pie, es el poder de Dios el que nos hace que nos movamos, es la gracia y la misericordia de Dios
la que hace que se renueve cada día su misericordia y nosotros podamos seguir caminando día tras día. Pareciera que ya no vamos a poder al día siguiente, pero sabes una cosa, por la gracia del Señor podemos. Pero nosotros necesitamos entender que debemos aprender a pararnos en el poder de Dios. Gedeón tenía una chance tal vez de decir, Señor, son 300 y con 300 yo no voy a ningún lado. Pero Gedeón decidió hacer algo, pararse en el poder de Dios. ¿Ustedes creen que era fácil para Gedeón? Tenía sus dudas. Gedeón tenía sus momentos de duda. No crean que todo estaba tan sencillo. Todavía el Señor lo puso a prueba la última vez y le dijo, mira, si tienes dudas, ve al campamento, acércate. Y fue con uno de sus criados, de sus ayudadores. Y llega al campamento y están dos soldados del campamento que están haciendo vigilia, están haciendo guardia y están platicando y dice uno, oye, tuve un sueño terrible. Un sueño terrible. ¿Qué soñaste? Le dice, pues fíjate que soñé que un pan de cebada venía desde allá, desde el campamento de los israelitas, y vino rodando y destruyó el campamento. Y dice el otro, eso no es otra cosa sino Gedeón y la espada de Gedeón. Y Gedeón estaba oyendo ahí. Dios le estaba confirmando, no vas a ir con ejército ni con fuerza, vas a ir con el poder mío. Y entonces Gedeón se pone a trabajar con lo que tiene. Y este es un ejemplo para nosotros bastante bueno. Nosotros tenemos que aprender a pararnos en el poder de Dios. Tenemos que resolver nuestra vida en el poder de Dios. Tenemos que resolver nuestros problemas del diario vivir. Cuando nuestras fuerzas se agotan, tenemos que recurrir al poder de Dios. Cuando la esperanza se extingue, tenemos que recurrir al poder de Dios. Cuando la fe está por morir, nosotros tenemos que obligarla a que no muera. Nosotros, por Dios, fuimos llamados a ser personas bendecidas, a ser personas de éxito, de prosperidad, de sanidad. Fuimos llamados a brillar. No fuimos llamados a entenebrecer. Nosotros necesitamos entender esto y aferrarnos a lo que Dios dice con todas nuestras fuerzas. El apóstol Pablo dijo, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Ahora, el padecimiento del apóstol Pablo era algo terrible. Él pensaba que ya no iba a poder más. Sin embargo, cada vez que oraba a Dios, y Pablo no era de los que oraba 2 veces por una enfermedad, cada vez que oraba a Dios, la única respuesta que recibía, bástate mi gracia. Hasta cuando Dios le hizo la revelación completa, le dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, entonces es que eres poderoso. Nosotros exactamente somos de la misma materia, somos del mismo material de Gedeón y del apóstol Pablo. También nosotros nos cansamos, también nosotros nos agobiamos, también nosotros nos fastidiamos, también nos hartamos de las cosas que no nos dejan ni siquiera respirar. Pero tenemos un recurso, se llama Dios. Amén. Mejor dicho, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede. Y Él es el que nos llena de poder, nos ciñe de poder, dice la palabra de Dios. Él es el que nos empodera. Y entonces nosotros podemos caminar en el poder de Dios. Pero no se trata de saberlo. Se trata de agarrarlo, de asirte de él, de no soltarlo. Se trata de que lo aceptes con todo tu corazón. En el nombre del Señor nosotros podemos potencializar nuestra vida,
porque el Señor nos potencializa. Amén. Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el vigor, Él es el que hace que nuestros brazos se vuelvan fuertes y nuestras piernas también. Él es el que hace que nosotros tengamos las fuerzas como las del búfalo. Él es el que hace que podamos volar como las águilas. Él es el que hace que nuestros pies sean como de ciervas. Él es el que nos empodera. Nosotros nos toca pararnos en su poder. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga en esta hora. Amén. Gracias.